Mis queridos hermanos, buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí una vez más, un viernes más. Bienvenidos a Instituto Bíblico. Instituto Bíblico, clase de discernimiento espiritual. Esta es nuestra penúltima clase de discernimiento espiritual. Así que estamos pronto a terminar esta clase, pero ha sido realmente muy bueno todo lo que hemos aprendido. Permítanme. Así que, wow, les doy realmente la bienvenida una vez más a la clase Instituto Bíblico Discernimiento Espiritual, clase 5, penúltima clase. Hoy vamos a tratar el tema de discernir la fuente de doctrina. ¿Ok? Ese será nuestro tema principal el día de hoy. Discernimiento espiritual, pero en el tema exclusivo de discernir cuál es la fuente de doctrina a la cual nosotros estamos escuchando y recibiendo. Así que vamos a comenzar, vamos a orar para dar inicio a esta clase. Que Dios bendiga todo. Oh Señor Jesús, cuán grandes son tus maravillas, Señor. Tantas son tus bendiciones que no pudiéramos contarlas, Señor. Gracias te damos, Dios, porque tu gracia es tan infinita, Señor, hacia nosotros. Es una gracia que no tiene fin, Señor, una gracia que es más grande, Señor, de lo que nosotros podemos imaginar, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos enseña, nos ilumina, nos instruye, Señor. Guiados a través de tu Espíritu Santo, Señor, el cual nos has dado, Señor, una vez hemos recibido, Señor, tu salvación, Dios. Gracias te damos, Dios. Bendice, Señor, este tiempo, Dios. Que no sea simplemente palabras, Señor, dichas al aire, Señor, sino que sean realmente palabras que salen de tu trono, Señor, para edificar a tu pueblo, Señor, a tu iglesia. Te agradecemos el día de hoy, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado, que nos has regalado y que nos has permitido, Señor, disfrutar, Señor, el día de hoy. Y gracias por tenernos una vez más aquí, Señor, listos para escuchar, Dios. Gracias por disponer en nuestro corazón, Dios, el querer como el hacer, Señor, de recibir tu palabra, Señor, porque la fe viene por el oír, Señor, tu palabra siendo predicada, enseñada, Señor. Gracias te damos, Dios. Afina nuestros oídos a tu palabra, Señor. Moldéanos a tu imagen, Señor. Haznos semejante a tu imagen, Señor. Que podamos ser sensibles, Señor, a tu voz, que podamos escuchar, Señor, ese silbo apacible, Señor, aún en medio de las cosas fuertes, Señor, que se levantan, Dios, los ruidos del mundo, Señor. Queremos ser llenos de tu Espíritu, Señor, queremos ser guiados por tu Espíritu, Señor, y queremos mostrar, Señor, los frutos y el fruto que tu Espíritu produce en nosotros, Dios. Gracias te damos, bendice este tiempo, bendice esta clase, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que vamos a comenzar. Y recuerden, la clase del día de hoy es discernir las fuentes de doctrina. Así que, hey, una cosa más, si hay algún problema con el audio, por favor escríbanlo en los comentarios para poder yo darme cuenta y solucionarlo lo más pronto posible. Sé que ahorita está bien, funciona bien, pero por si acaso, así que les voy a pedir ese favor. Muy bien, empecemos. Hasta ahora ciertas cosas que hemos estado diciendo en la clase ha sido el hecho de que las cosas, o no todas las cosas que vemos nosotros a nuestro alrededor, no todas las cosas que aparecen en nuestro camino realmente son enviadas por Dios. ¿Okay? No provienen de Dios todas esas cosas, porque tenemos que entender que hay fuentes distintas de donde vienen ciertas cosas hacia mí. ¿Por qué? Número uno, porque tengo una naturaleza pecaminosa que está siendo influenciada por el mundo y a su vez el mundo siendo gobernado por Satanás. Esos son nuestros enemigos, ¿ok? Como creyentes, esos son nuestros enemigos. Y entonces
Satanás, como dijimos, gobierna el mundo y el mundo corre o fluye de acuerdo al mover y al pensar y al actuar de Satanás, y mi espíritu, perdón, mi carne está influenciada por esas dos cosas, Satanás y el mundo, y entonces busca Satanás a través del mundo traer cosas a mi vida para que sean atractivas para mi carne y yo pueda vivir en esas cosas y no en la palabra ni en la voluntad de Dios. Pero entonces, el hecho de que haya una voluntad de Dios y que también haya una voluntad del diablo, me hace a mí realmente pensar qué es lo que yo quiero para mi vida. ¿Quiero yo cumplir la voluntad de Dios o quiero cumplir la voluntad de Satanás? Tenemos que recordar el hecho de que la voluntad de Satanás no aparece o no se muestra a mí con un cartel que dice esta es la voluntad de Satanás. Entonces yo tengo que tener discernimiento espiritual de qué voluntad quiero yo cumplir, a qué voluntad me voy yo a someter y a qué voluntad estoy yo dando realmente mi vida. Tengo yo una convicción en mi vida de que quiero siempre la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, pase lo que pase, suceda lo que suceda, o simplemente creo en mí que Dios quiere que yo no disfrute las cosas buenas de la vida por hacer su voluntad. ¿Cuál de las dos realmente posiciones es mi convicción? ¿Quiero la voluntad de Dios o simplemente digo que Dios es malo y que Dios quiere que yo no pueda disfrutar de las cosas que Dios ha puesto para mí? Pero tenemos que entender algo. Dios realmente tiene una voluntad para mí. Y cuando yo decido voluntariamente no seguir la voluntad de Dios, estoy siguiendo mi voluntad. Y muchas veces ni siquiera es mi voluntad, sino que es la voluntad del diablo que estoy haciendo a través de mi carne porque se vio influenciada por el mundo y el Dios de este mundo. Entonces, tengo que entender eso. Como creyente no estoy exento a no cumplir la voluntad del diablo. Más bien, el diablo busca que nosotros cumplamos su voluntad y no la voluntad de Dios. Pero hoy vamos a discernir esas fuentes de doctrina que podemos nosotros encontrar en el mundo y tenemos que ser sabios realmente y ser guiados por el Espíritu para poder discernir lo que es verdad y lo que es mentira para nosotros. Hemos estado viendo durante todas estas semanas que el mundo pone cosas que se ven atractivas para mi carne, para que mi carne sea seducida por ellas y entonces yo pueda estar lejos de Dios. Pero entonces, ¿qué es o cómo me doy cuenta? A través del discernimiento espiritual que se recibe o que viene a través de yo ser espiritual también. Así que hoy vamos a dar un ejemplo, ¿ok? Y no sé si se vaya a ver correctamente, si se vaya a mostrar muy bien en el dibujo, pero vamos a poner vamos a hacer un dibujo de uvas, ¿ok? Uvas. Y ojo, no quiero que sea perfecto, pero quiero que se entienda un poco más el por qué estoy haciendo realmente esto. ¿Ok? Y esto es un racimo, ¿verdad? Es un racimo de uvas. Y estas uvas son
media verdes. Sí, sí se alcanza a ver. Son medias verdes. Entonces, uvas verdes. Ahora me van a entender por qué estoy haciendo esto. Uvas verdes. ¿Ok? Entonces, si nosotros analizamos estas uvas, ¿ok? Y buscamos y miramos en una lupa, ¿ok? Si miramos en una lupa estas dos de este racimo de uvas, vamos a encontrar algunas cosas, ¿ok? Concerniente a estas uvas. Una de las cosas que vamos a encontrar es que tal vez, obviamente, puede que tengan diferente forma, ¿ok? Si analizamos con una lupa el racimo y sacamos dos o tres del racimo y las analizamos con esa lupa, podemos encontrar tal vez que algunas son de distinto forma. Vamos a poner una que es redonda, otra que es un poco más ovalada, ¿ok? Pero que son igual, siguen siendo uvas, ¿ok? Siguen siendo uvas, solo que son de diferente forma. ¿Qué más? ¿Qué podemos decir también de este tipo de uvas? Son de diferente tamaño. ¿Ok? Pero a pesar de ser de diferente forma y a pesar de ser de diferente tamaño, ¿qué podemos decir? Tienen la misma sustancia. ¿Ok? Y en todo caso es la misma fuente. ¿Ok? ¿De dónde salieron? Es la misma fuente. ¿Son de diferente forma? Sí. ¿Son de diferente tamaño una de la otra? Sí. Pero tienen la misma sustancia y son de la misma fuente. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Se comen todo perfecto. Pero tenemos otro racimo. ¿Ok? Tenemos otro racimo. ¿Ok? Otro racimo. Y este racimo son uvas. No he visto uvas naranjas, pero vamos a suponer que son uvas rojas. Ok, uvas rojas. Creo que así se ve. Ok, son uvas rojas. Una uva rara, pero uvas rojas. Uvas al fin. Ok, supongamos. Uvas rojas. Pero yo te hago una pregunta a ti. ¿Puede el hombre fabricar uvas que no sean uvas, pero que parezcan uvas? Sí, sí. Si las volvemos a analizar, ¿ok? En nuestra lupa, ¿ok? Si analizamos una vez más dos de estas, tal vez su forma son igual a las uvas normales, ¿ok? Tienen la misma forma, vamos a decirlo así, misma forma. O también puede ser diferente forma entre ellas para aparentar ser naturales, ¿verdad? Pueden tener el mismo tamaño, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema con estas uvas? Que, número uno, son falsas. ¿Te ha pasado que has entrado a la casa de alguien y ves un tazón con frutas y tú dices, wow, qué fruta más linda, oh, me voy a comer una? Y te das cuenta que cuando la agarras no es una fruta, sino que es simplemente decoración. Bueno, este sería un caso especial. Este sería un caso de lo que estamos hablando ahora mismo. Son falsas, son decorativas, ¿ok? Y son diferentes
¿ok? Son diferentes en esencia de unas uvas normales. De unas uvas reales no tienen la misma esencia que las uvas normales y naturales. Pueden tener la misma forma, pueden tener el mismo tamaño, pueden parecerse, pero no son, son falsas. Son simplemente para decorar, son simplemente para que luzca algo, pero no tienen tampoco la esencia ni son de la misma fuente. No sé si estás entendiendo más o menos a dónde quiero llegar con todo esto. Tenemos uvas que son verdaderas, que pueden ser diferentes en tamaño, en forma, pero tienen la misma sustancia, son de la misma fuente, y hay otras uvas que son creadas, que no son reales, que pueden tener incluso la misma forma que las uvas normales y naturales, el mismo tamaño que las uvas normales y naturales, pero son falsas, pero son decorativas. No son para comer, son diferentes tanto en esencia como en la fuente. Y entonces si analizamos aquellas uvas, uvas rojas y las uvas verdes en la lupa que nosotros tenemos, nos damos cuenta de que no son iguales, son completamente distintas. ¿Ok? Son distintas. No, mucho. Entonces, analicemos una verde, una roja. ¿Ok? Pueden ser, una vez más, el mismo color, mismo tamaño, misma forma, pero lo que no son, y esto es lo que, al punto que quiero hacer ahora para que me entienda, no son de la misma fuente, ni tienen la misma sustancia. ¿Ok? No son de la misma fuente, no tienen las mismas sustancias, pero a la vista son uvas. Uva verde, uva roja, se ven bonitas, mismo tamaño, puede ser misma forma, mismo color, pero una es falsa y otra es verdadera. Y mira, para nosotros en español es una palabra diferente, ¿ok? Una diferencia y es diferente lo mismo, ¿ok? Diferencia, diferente es la misma palabra, simplemente cambia de la forma en cómo se conjuga y cómo se utiliza, pero el significado es el mismo. En griego hay dos palabras para poder hablar acerca de esto, así que voy a hacer esto más pequeño. No, este no es. Ok, más pequeño para que se vea y se entienda. Y estas dos palabras que hay en el griego, una es alos, ok, y la otra es hetero. Alos significa diferente, ok, pero manteniendo la misma esencia. ¿Ok? Diferente, pero manteniendo la misma esencia. Hetero quiere decir diferente, ¿ok? Pero, perdón, sí, es diferente igual que alos, la misma palabra, recuerda, vamos a ponerlo acá, diferente. Diferente. Alos en griego es diferente, hetero en griego es diferente, pero tienen dos significados distintos. Alos significa que pueden parecer diferentes, pero la esencia es la misma. En cambio, hetero es pueden parecer similares, pero es diferente. O es otra cosa en cuanto a su esencia y fuente.
¿Ok? Y aquí me van a entender cuando vayamos a la Biblia por qué quiero decir todo esto y por qué quiero dejar tal cual. ¿Ok? Una, halos, diferente en cuanto a tamaño, diferente en cuanto a forma, diferente en cuanto a tamaño, pero manteniendo la misma sustancia. En cambio, hétero, ¿ok? Puede parecer que tenga la misma forma, el mismo tamaño, pero la fuente es distinta, la esencia es distinta, la sustancia es distinta, no es la misma sustancia, ni la misma fuente, ni la misma esencia. Y vamos a ir ahora para entender esto, ¿ok? Nosotros creemos en la Trinidad, ¿ok? En la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, esos tres personas son realmente diferentes en cuanto a su manifestación y en cuanto a su obra, ¿ok? Pero mantienen la misma esencia. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son distintos, una vez más, en cuanto a su forma, a su persona, a su obra, pero tienen la misma esencia. ¿Ok? Por ejemplo, ¿quién fue el que se hizo hombre de los tres? Fue el Hijo. No fue el Padre, no fue el Espíritu, fue el Hijo. El Hijo se hizo hombre y se hizo como nosotros, y Él es el unigénito del Padre, pero ni el Padre se hizo hombre, ni el Espíritu se hizo hombre, pero aún así, aunque ellos tres, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu, estuvieron envueltos en la cruz y en la salvación, quien se hizo hombre fue únicamente el Hijo. Pero los tres tienen la misma esencia. ¿Ok? Otra más, otro ejemplo. Realmente, en la cruz, estuvieron envueltos los tres, Dios el Padre, Dios el Hijo hecho hombre muriendo por nosotros y el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿quién fue a la cruz? ¿A la cruz fue el Espíritu? No. ¿A la cruz fue el Padre? No. A la cruz fue el Hijo. Y aunque estuvieron una vez más envueltos en la misma obra de salvación, los tres son distintos en su forma y en su manifestación, pero tienen la misma esencia. ¿Ok? Y en cuanto a la palabra, Jesús dijo, yo soy el verbo de vida, ¿ok? El verbo de Dios. Dios el Padre tiene una palabra, el Hijo es la palabra hablada completamente y el Espíritu Santo inspiró a que esa palabra de Dios fuera escrita. Pero entonces, ¿quién entonces ayudó a los hombres a escribir cada cosa que está escrita en la Biblia? El Padre no fue el Hijo tampoco, pero fue el Espíritu, como dice en 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por el Espíritu. Y entonces el Espíritu es lo que conecta mi espíritu con el Padre. Y es así que entonces tantos hombres, desde Moisés hasta Juan que escribió el Apocalipsis, todos ellos fueron iluminados, fueron inspirados, básicamente significa soplados por medio de Dios en su espíritu, ¿ok? Para poder escribir cada una de las cosas que Dios quería que queden escritas. Segunda de Pedro 1 dice que los hombres fueron movidos por el Espíritu para escribir. Entonces, la obra no fue de Dios, la obra no fue del Hijo, sino que la obra de inspirar es del Espíritu. Pero el Dios, el Padre, en el plan estuvo involucrado, el Hijo en la ejecución estuvo involucrado, y entonces el Espíritu inspiró, pero los tres son uno porque tienen una misma esencia. Pero mira lo que dice en Juan capítulo 14, versículo 16. Para que entiendas un poco mejor. Juan 14, versículo 16 dice, y yo
¿Ok? Y yo, dice, rogaré al Padre. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y esa palabra otros significa alos. ¿Qué quiere decir? Que es otra, distinto en su forma, pero es la misma esencia. Otro consolador. No va a ser el Hijo que fue dado ya, sino que cuando el Hijo se vaya vendrá otro de diferente ministerio, pero con la misma esencia de todos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es diferente en persona, pero es la misma esencia, es el Espíritu Santo dado a nosotros. Una vez que Jesucristo ascendió al cielo, entonces vino ese otro consolador que fue prometido por medio de Jesús. Pero es de la misma esencia, la misma fuente, la misma naturaleza, pero en distinto ministerio, distinta forma de manifestación. Y entonces, entendiendo eso un poco, vamos a Gálatas. En Gálatas capítulo 1. Y vamos a estar viendo hoy todo el libro de Gálatas, o la mayoría del libro de Gálatas, donde podemos ver con mayor claridad esto que estamos viendo ahora. ¿Ok? La diferencia entre alos, ¿ok?, y hetero. ¿Ok? Recuerden, alos significa misma esencia, ¿ok?, y hetero significa diferente con una esencia distinta. ¿Ok? Vamos a escribirlo mejor para que se vea y se entienda mejor. Diferente con la misma esencia. Ok, Gálatas capítulo 1. ¿Qué dice la palabra del Señor? En el versículo 3. Ok, versículo 4, perdón. Gálatas 1, versículo 4. Y dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Entendemos? ¿Ok? Muy bien. Versículo, mira lo que dice luego el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Te das cuenta? Un evangelio diferente. Y ahora yo te hago la pregunta según lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué palabra crees tú que está escrita en griego para decir diferente en este caso? ¿Alos o hetero? Ahora te voy a explicar. Alos o hetero. Aquí dice, Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice en el versículo 6. Pero, ¿cómo es ese? Y para entender un poco más estas cosas, vamos a descifrar un poco. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el versículo 4 menciona el Evangelio muy claramente y dice, ¿cuál es el Evangelio? Que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios y Padre. Ese es el Evangelio. Dios
muriendo por nosotros, dándonos salvación y entonces dándonos por gracia, por medio de la fe, esa salvación que necesitábamos como hombres. ¿Okay? Ese es el Evangelio. Pero mira lo que dice en el versículo 7. No que haya otro. No es que haya otro Evangelio. Pero entonces, ¿de qué otro Evangelio es el que habla Pablo aquí en el versículo 6? Para seguir un Evangelio diferente. ¿Cuál es ese Evangelio entonces? Mira, para entender esto de una forma más fácil. ¿Okay? Evangelio. En el versículo 6 utiliza la palabra hétero. ¿Ok? Que quiere decir, ellos están siguiendo a un evangelio que no es realmente el mismo evangelio que habla en el versículo 3. Perdón, el versículo 4. No es el mismo, no es la misma fuente. Puede parecer igual, puede tal vez mostrarse de una forma igual, pueden utilizar tal vez las mismas palabras, pero la fuente es distinta, la esencia es distinta, la sustancia no es la misma que el evangelio que se menciona en el versículo 4. Y eso es lo que Pablo está explicando luego en el versículo 7. No es que haya otro evangelio que el que está en el versículo 4 explicado. Y esa palabra en el versículo 7, cuando dice otro, no es que haya otro, es la palabra alos. No es que haya otro no es que haya otro evangelio que tenga la misma esencia, porque solamente hay un evangelio. Y ese evangelio es que Cristo vino, murió por nosotros, dio su vida en la cruz, pagó el precio por el pecado, llevó encima de sus hombros nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades. Y en la cruz Él pagó y consumó todo lo que era necesario hacer para que nosotros ahora fuésemos hechos hijos de Dios y con esa salvación recibir nosotros poder divino de lo alto, su Espíritu Santo para participar de su naturaleza divina y entonces poder vivir en este mundo, en esta era, sobria, justa y piadosamente, como dice el libro de Tito. Ese es el evangelio. Y Pablo está diciendo, no es que haya otro evangelio, pero ustedes se han alejado del que los llamó a ustedes y se han alejado a otro evangelio que puede parecer que es igual, que puede parecer que tiene el mismo color, que tiene el mismo tamaño, que tiene la misma forma, pero que la fuente y que realmente la sustancia es distinta. La esencia no es la misma. Y entonces podemos entender un poco más realmente esta diferencia entre hétero y alos que está hablando aquí Pedro. Pero para poner en contexto, vimos ya qué es el evangelio, pero vamos a hablar ahora entonces qué es el otro evangelio. ¿Cuál es ese otro evangelio que Pablo menciona aquí en el versículo 6? Y ese evangelio, u otro evangelio, es lo que en su tiempo se llamaba el judaísmo, ¿ok? Lo tenían los judaizantes. ¿Y cuál es realmente este otro evangelio que estaba siendo introducido en las iglesias? Bueno, es un evangelio que realmente ellos estaban usando la palabra de Dios. Número uno, estaban utilizando la palabra de Dios. Ellos leían las escrituras tal cual como tú y como yo. ¿Ok? Dicen y nombraban las palabras como Dios, sacrificio, salvación, igual que lo hacemos tú y yo, o en ese tiempo Pablo, ¿ok? Estos hombres enseñaban en las sinagogas y posiblemente también hayan comenzado a entrar en las iglesias a enseñar esto, ¿ok? Pero su apariencia era como uno de nosotros. Era tal cual como Pedro, como Pablo, como uno de nosotros. No había nada distinto
Pero ¿cuál era la diferencia? En que su mensaje era distinto. La sustancia de sus palabras era diferente. ¿Cuál era la sustancia y cuál era el mensaje que ellos tenían? Que el hombre puede justificarse por medio de las obras de la ley. Es un evangelio distinto, un evangelio diferente. Ese es otro evangelio al evangelio que realmente Dios ha mandado a través de su Hijo, el cual es a través de la fe que nosotros somos justificados delante de Dios. Y entonces Pablo está tratando esto con la iglesia y le dice a los Gálatas: hey, ustedes, ¿por qué se han ido? ¿Por qué se han alejado? Como dice el versículo 6, ¿por qué se han alejado del que los llamó a ustedes para seguir otro evangelio? Para seguir algo que no es de la misma fuente. Tengan cuidado. No significa, no es por lo que se ve, sino es por el mensaje que lleva adentro. Porque todos ellos parecían y se veían y lucían tal cual como cada uno de nosotros, pero el mensaje era distinto. Y Pablo enseña, no, es por la fe, que es justamente lo opuesto a las obras, que soy yo justificado. Siempre ha sido por medio de la fe. Y mira, puede parecer, realmente puede parecer que sea el mismo mensaje, pero realmente no lo es. Puede parecer en esencia, puede parecer en apariencia similar, pero no es el mismo mensaje ni es la misma fuente. Y mira, un hombre puede venir hoy y simplemente vestido, ¿okay?, con su camisa, con su corbata, sus pantalones, sus zapatos bien lustrados, con su Biblia debajo del hombre, puede utilizar lenguajes como hermano, Dios le bendiga, bendiciones, gloria a Dios y y puede tal vez enseñar, puede aparentar ser algo, puede presentarse como pastor o tal vez otro título, ya tú pon lo que puede ser, pero entonces el mensaje, a pesar de que las apariencias son iguales, el mensaje puede ser distinto. ¿Y cuál podría ser un mensaje que sea distinto al mensaje original? Por ejemplo, tú puedes ganar tu salvación. O también puede ser, tú puedes perder tu salvación. Y entonces mucha gente enseña de que tú realmente puedes ganar tu salvación por el hecho de hacer o no hacer algo, y asimismo tú puedes perder tu salvación por hacer o no hacer algo. Pero realmente esto es distinto, esto no es la esencia del evangelio que hemos escuchado de parte de todos los apóstoles, de parte de la Biblia misma. La palabra de Dios no nos enseña eso en ningún momento. Pero hay hombres y mujeres que se levantan aparentando ser como uno de nosotros, pero su esencia no es igual. Su mensaje no es el mismo. Su naturaleza y su esencia y su sustancia y su fuente no es la misma. Porque, una vez más, ¿qué enseñan ellos? Enseñan que la salvación, por un lado, esto es como una balanza, por un lado, yo gano cuando no hago ciertas cosas. Entonces gano mi salvación por no hacer ciertas cosas. Como ya no fumo, entonces puedo ahora ser salvo. Como ya no tomo, entonces puedo realmente ser salvo. Como no voy a ciertos lugares, entonces puedo ser salvo. Pero en ningún momento se habla en la Biblia de eso. Y del otro lado tienes el hecho de que enseñan de que pierdes cuando haces o cuando hago cosas que no debería hacer. Y entonces eso es como una balanza. Por un lado me dicen que si yo dejo de hacer algo, puedo ganar algo. Y por el otro lado que si yo hago ciertas cosas, estoy perdiendo mi salvación.
Eso es un evangelio diferente. Eso es un evangelio distinto. Esa doctrina realmente de pensar que ganamos o perdemos la salvación por medio de nuestro mérito o nuestro demérito, por nuestras obras o por nuestro actuar, es lo que Pablo llama otro evangelio. Es ahí al cual Pablo está yendo directamente para tratar de hacer entender a la gente de que ese es el otro evangelio. Puede parecer lo mismo, pero el mensaje es distinto. Y ese es el legalismo que había en ese tiempo, en la época de Pablo, que no era llamado legalismo, sino que era llamado judaísmo. Y mira, en el versículo 11, Pablo dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y mira, ponte a pensar en esto, claro. Pablo realmente en ningún momento estuvo con Jesús. Pablo no caminó con Jesús. Pablo nunca estuvo siendo enseñado cara a cara por medio de Jesús. Jesús tuvo sus discípulos, ¿ok? Sus 12 discípulos, y esos 12 discípulos fueron enseñados. Obviamente Judas Iscariote no fue creyente, no fue realmente un hijo de Dios porque no creyó, y entonces Pablo fue luego reemplazado, Pablo llegó a ser parte de los apóstoles, pero Pablo no estuvo como los otros 11 siendo enseñados, guiados, ministrados, aprendiendo del Jesús mismo, escuchando sus palabras de su propia boca. Sino que Pablo dice él que él lo aprendió a través de la revelación. Pablo aprendió y escuchó este evangelio después de que Jesús ya no estuvo en la tierra. Y es por eso que dice versículo 12, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación. Y entonces Pablo no es que se puso primero a comparar cuál era el evangelio que tenían los discípulos de Jesús y cuál era el evangelio que él tenía, sino que simplemente él recibió esta revelación de parte de Dios y dice en el versículo 17, dice, ni subí, dice, a Jerusalén a los que eran apóstoles una vez que recibí esa revelación, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco después de 3 años. Pablo no recibió este evangelio por medio de Jesús, fue una revelación de Jesús, el cual Pablo recibió este evangelio que era el mismo que estaban predicando los discípulos en Jerusalén. Era el mismo mensaje, pero Pablo no lo recibió por hombre, sino que lo recibió por revelación. ¿Qué quería decir esto? Misma esencia, misma fuente y misma sustancia del evangelio que predicaban los discípulos con el evangelio que predicaba Pablo. A pesar de no estar en el mismo lugar, a pesar de no ser enseñados de la misma forma, predicaban exactamente lo mismo. Y mira lo que dice Pablo en el versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y entonces estaba Pedro y Jacobo, nadie más. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una reputación. Mira, Pablo recibió al Señor Jesús, recibió la revelación del Evangelio, se fue a Arabia por 3 años y después quiso regresar, encontró solamente a Pedro y Jacobo y luego, a causa de las persecuciones que tenía Pablo por lo que había sucedido, él fue a su tierra nuevamente, a Tarso, y se quedó ahí 11 años. 11 años donde Pablo no comparó el evangelio con los demás, sino que simplemente él predicaba el evangelio de Jesucristo a todos los lugares a donde él iba.
Y oh sorpresa, es el mismo evangelio que estaban predicando los demás apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, en todo lugar a donde ellos iban. Misma fuente, mismo mensaje, misma esencia. Y mira lo que dice el capítulo 2. Mira, antes de eso, vamos a Hechos. Si tú entiendes, en Gálatas 2.7, vamos a ir a Gálatas 2.7. Primero, vamos a Gálatas 2.7, antes no me quiero confundir. Gálatas 2.7. Dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pablo recibió el evangelio para llevarlo a la incircuncisión, o básicamente los gentiles, y Pedro recibió el evangelio para llevarlo a la circuncisión o a los judíos. Pero, qué extraño, porque dice el versículo 8, la misma fuente, el mismo que actuó con Pedro, el mismo que actuó conmigo, dice Pablo. Y entonces te das cuenta de que puede ser distinta la forma de ministrar tanto de Pedro, ¿ok?, como la de Pablo. Puede ser distinto en cuanto al ministerio, ¿ok?, diferente ministerio, pero que era igual, misma esencia y en este caso mismo mensaje. ¿Te das cuenta? Tanto para Pedro, el Espíritu Santo lo encomendó, y asimismo el Espíritu Santo encomendó a Pablo para llevar a los gentiles. Pablo a los gentiles, Pedro a los judíos. ¿Te das cuenta? Es el mismo mensaje, la misma fuente, la misma sustancia. Es un ministerio que se ve diferente porque obviamente Pedro fue a los judíos, Pablo fue a los gentiles, pero el mensaje es el mismo, es la misma fuente. Y no es que tienen que copiarse en cuanto a la apariencia el uno al otro, sino que es el mismo espíritu, la misma fuente, la misma palabra, el mismo evangelio, el mismo mensaje que los dos predican. Y mira lo que dice en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo, dice, que el hombre no es justificado, dice, por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Entonces, ¿qué enseñaba este otro evangelio que habla Pablo aquí a los Gálatas? Estaban enseñando que el hombre puede ser justificado delante de Dios mediante la ley. Pero Pablo dice, no hay nada más alejado de Dios, no hay nada más extraño para Dios que el hecho de que el hombre quiera poder justificarse mediante sus obras. En cambio, Dios justifica al hombre mediante la fe, y es por eso que Jesús, capítulo 1, versículo 4, Él vino y se dio a sí mismo por nosotros para salvarnos y cuidarnos en esta era y en este tiempo. Quisiendo decir, dándonos vida eterna, ser librados de este mundo, de este tiempo y de todo lo que está aquí en medio de nosotros. Entonces, la justificación es por medio de la fe y no por medio de la ley. Y eso era lo que mostraban y enseñaban los del otro evangelio, a los cuales los Gálatas habían sido sometidos y habían adquirido.
esa doctrina que no es la misma esencia, que no es la misma fuente y que no es el mismo mensaje del cual el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ellos van a decir, si tú preguntas, puedes decir, puedes estudiar, puedes meditar esto, averiguar, y ellos decían, claro, la salvación viene por la fe, pero, cuidado cómo caminas, porque tú puedes llegar a perder tu salvación si no haces las cosas de acuerdo a la ley. Sí, la salvación viene por la fe y empezamos por la fe. Sí, suena bien, suena igual, suena exactamente lo mismo que nosotros, pero ahora en el caminar, cuidado, cuidado, no debes hacer esto, no debes ir a tal, no debes hacer, ¿por qué? Porque puedes llegar a perder tu salvación, puedes llegar a perder lo que Dios te ha dado, puedes llegar a perder. Pero déjame decirte algo, yo no soy salvo realmente por dejar de hacer ciertas cosas, ni tampoco pierdo mi salvación por hacer ese tipo de cosas. Yo soy salvo porque he creído en Jesús por mediante la fe en lo que hizo Él por mí, que fue entregarse por mí sin tener nada que realmente ofrecer de mi parte. Simplemente es creer, recibir, aceptar lo que Él ha hecho por mí, y entonces en ese momento en que yo soy salvo, recibo la justificación por medio del Evangelio y entonces tengo paz con Dios. Por eso es que Pablo también escribe a los romanos en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. La paz viene como resultado de la fe que hemos puesto en Jesús, y esa fe es la que a mí me da una salvación, y esa salvación trae consigo justicia hacia mí, y entonces ya no soy lo que era antes, sino que ahora soy lo que es el Hijo, y Dios se complace en su Hijo y por lo tanto se complace en mí, y entonces agrado a Dios por lo que mi fe me ha hecho recibir y no por lo que mis obras me han merecido para ganar. Y te digo, suena igual, parece lo mismo, pero la esencia y el mensaje no es lo mismo. Versículo 21 del mismo Gálatas 2. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Claro, si me puedo justificar yo por medio de la ley, entonces, ¿cuál es la razón de que yo realmente pueda tener fe? ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué se entregó? ¿Para qué murió? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de que Cristo venga a sufrir si es que yo podía justificarme por medio de las obras? Pero dice, yo no desecho, dice Pablo, no desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Y mira, mucha gente le pudo haber dicho Pablo, enséñales. Muchos de los judaizantes me refiero, ¿no? Muchos de los judaizantes pudo haberle dicho a Pablo, Pablo, ok, ven, enséñales a estas personas cómo tienen que andar ahora, enséñales cómo tienen que caminar, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer, qué tienen que decir, a dónde no tienen que ir. Enséñales, Pablo, tú, porque tú sabes, tú eres un hombre de Dios, enséñales cómo tienen que andar. Pero Pablo dice, no, así no funciona la cosa. Porque ¿qué dice el capítulo 3 de Efesios? Capítulo 3, versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo mismo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Fácil, fácil. ¿Cómo recibiste el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír mediante la fe? ¿Qué dice Efesios 1:13? Nosotros también, a los cuales hemos oído y creído el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de verdad, el Evangelio de nuestro Señor, fuimos
Ok, disculpen la falla técnica. Estamos aquí de vuelta. Perdón. Ok, estábamos viendo el versículo. ah, Estábamos en Gálatas capítulo 3. No se vayan, estamos aquí todavía. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Dice: Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y vimos Efesios 1:13, donde decía que oímos, creímos y entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo por haber recibido el Evangelio. Y mira lo que dice en el versículo 5 de aquí de Efesios capítulo 3. Dice: Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Cómo es que entonces el Espíritu Santo puede obrar en nosotros? ¿Y cómo es que el Espíritu Santo es dado a nosotros? ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es la razón de que recibamos el Espíritu? ¿Cómo obra Él? Bueno, Él dice que obra a nosotros mediante la fe. La fe, siempre fue la fe, nunca fue realmente las obras de la ley, nunca fueron reglas humanas, siempre fue la predicación de la palabra de Dios, porque mediante la predicación de la palabra de Dios es que nosotros tenemos fe, adquirimos fe por el oír la palabra de Dios en Romanos capítulo 10. Y hay veces en que realmente nosotros podemos llegar a tener pensamiento hey, alguien está haciendo algo malo, hey, pastor, deberías ir a hablar y decirle, hey, porque está haciendo algo malo, pero realmente, hey, ¿soy yo acaso policía? ¿Quieres que seamos como policías, que no, diciéndoles que sí, que no tienen que hacer, que a dónde tienen que ir y a dónde no tienen que ir? ¿Es eso lo que quieres realmente? Porque si eso es lo que quieres realmente, entonces no quieres un pastor, tú quieres un policía. Porque nosotros no vivimos por medio de reglas y cosas y mandatos y leyes cosas que tenemos que hacer, pero nosotros estamos aquí como hijos de Dios para recibir la palabra de Dios, para andar por fe, y eso es mediante yo oír la palabra y ser lleno del Espíritu y tener fe en mí, es que yo entonces ahora puedo mostrar la diferencia en mí y puedo yo ahora sí caminar y no hacer las cosas que debería. A veces creemos nosotros que el hombre realmente por medio del legalismo puede cambiar la carne. No, realmente no se puede. No se puede. El hombre natural no crece por el legalismo. El hombre natural no crece por tener reglas que tiene que cumplir. El hombre natural no puede crecer jamás, pero el hombre espiritual crece mediante el oír la palabra de Dios, que trae fe y que trae convicción y que llena al creyente del Espíritu, y por lo tanto anda en el Espíritu y no satisface los deseos de la carne. Por lo tanto, cualquiera que venga con una forma de legalismo, lo que está mostrando es simplemente otro evangelio. Es otro evangelio, es distinto a lo que Dios realmente está mostrando. Y mira, como resumen, Gálatas 1 habla del evangelio, todo el evangelio. Puedes mostrar y habla acerca del evangelio y la diferencia con el otro evangelio que se ha levantado. Gálatas 2 y parte del 3 habla de salvación por gracia mediante la fe. Y en el capítulo 3, 4 y 5 habla de cómo debe ser nuestro caminar cristiano. ¿Cómo debe el creyente vivir ahora? Bueno, ¿sabes qué? Te doy la respuesta. ¿Cómo debe vivir el creyente? Es mediante el Espíritu. Capítulo 5 de Gálatas. Versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dice ahí que no tenemos que estar bajo el yugo de esclavitud. Y mira, mucha gente trata de agradar a Dios
o trata de servir a Dios mediante leyes, mandamientos, cosas, qué hacer, qué no hacer, qué vivir, cómo no vivir. Pero realmente, ¿qué es lo que agrada a Dios? ¿Seguir esas cosas? O como dice Hebreos 11:6, que con fe es la única forma en cómo yo puedo agradar a Dios. ¿Cómo vivió Jesús su vida aquí en la tierra? Por fe. Por eso en la voz del cielo, cuando Jesús fue bautizado, decía: este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia. Yo me agrado en mi Hijo porque Él anda por fe y Él vive por fe y camina en el Espíritu, guiado por el Espíritu. Y entonces Dios busca de nosotros lo mismo, que andemos por fe y no por vista, y que seamos llenos del Espíritu. Y entonces ahí se agrada a Dios y se deleita en mí porque yo estoy en Jesús y Jesús es el Hijo adorado y amado de Dios. Por eso Efesios 1:6 dice que hemos sido aceptos en el amado. Pero mira lo que dice acá, versículo 3 de Gálatas 5. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Hey, ¿tú quieres mostrar realmente y guardar la ley? Bueno, tienes que guardar toda la ley. No solamente puedes hacer una sola cosa, sino guardar toda la ley. Y la circuncisión era una forma, o básicamente era un rasgo que dio Dios al pueblo de Israel para que entonces puedan establecer que están siguiendo el pacto y la ley de Dios como muestra de que están dentro del pacto. ¿Ok? La circuncisión en sí para nada aprovecha, dice Pablo, pero la circuncisión fue una muestra de que todo hombre que era circuncidado estaba dentro del pacto que Dios tenía con el pueblo de Israel. Y por eso Pablo aquí dice: a todo hombre, si quieres seguir la ley, quiere decir que tienes que guardar toda la ley. ¿Te quieres circuncidar? ¿Quieres decir realmente que necesitas circuncidarte, como lo decían los judaizantes en Galacia? Entonces, tú también tienes que decir que tienen que vivir por toda la ley, no solamente en el circuncidarse. Porque si es uno, son todos. Y si no es ninguno, entonces, no tienes que cumplir la ley. Y mira, en Hechos capítulo 15, mira lo que sucede. Y esto es exactamente justo en ese momento de Gálatas que sucede esto. Hechos capítulo 15 dice lo siguiente. Versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Versículo 5. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso era lo que estaban diciendo ellos para que puedan ser salvos. Eso era lo que predicaban los judaizantes: circuncisión para poder entrar en el pueblo de Dios. Tú puedes ser gentil y lo que quieras, pero tú necesitas circuncidarte para poder permanecer en el pacto de Dios con Israel y poder ser parte de la iglesia de Dios. Pero Pablo está diciendo: no, hay un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. El pacto de Moisés ya quedó obsoleto cuando el nuevo pacto por medio de Jesús y su sangre está entonces ahora vigente. Pero si tú quieres volver y guardar la ley, no guardes uno, tienes que guardar toda la ley. Y eso es lo que menciona aquí el versículo 3. Y hay movimientos, iglesias, ministerios, donde realmente agarran 1, 2, 3 mandamientos, o vamos a decirlo así, leyes, y los cumplen y acusan a los demás que no los cumplen y están juzgando a los demás que no cumplen esos 6, 7 o 2 o un solo mandamiento. Pero realmente, ¿necesito yo cumplir la ley de Dios? No, porque eso es un pacto antiguo entre Dios y su pueblo, y la circuncisión es una forma de mostrar que ellos estaban siguiendo el pacto de Dios.
Ahora el nuevo pacto, que es mediante la fe en Cristo Jesús, en Colosenses 2 dice que nosotros somos la circuncisión que fue hecha no de carne, sino de corazón, sacando de nosotros el cuerpo muerto, el cuerpo antiguo, la carne que había en nosotros, la sacó y entonces ahora somos circuncidados espiritualmente, y por eso es que podemos ser parte del cuerpo del pueblo de Dios, porque la circuncisión que hizo Dios a través de Jesús, nosotros la recibimos mediante la fe. No es un solo mandamiento, como algunos tienen, guardar el sábado o cosas, pero ese mandamiento era el que se mencionaba aquí en el libro de Gálatas. Debían circuncidarse. Y ellos creían firmemente en que si tú guardabas ese mandamiento, entonces podías mantener tu salvación. Y si no lo hacías, entonces no podías guardar tu salvación. Pero el punto que está haciendo Pablo aquí es, volvamos entonces a la ley. ¿Quieres guardar el sábado? Perfecto. Pero entonces la ley también dice que tienes que sacrificar un cordero. ¿Dónde está tu cordero? Tienes que presentarlo en el tabernáculo. ¿Dónde está tu tabernáculo? Si vas a cumplir la ley, cumples toda la ley. No solamente eres selectivo en ciertas cosas que sí quieres cumplir. Por eso es que Pablo dice en Romanos 6, ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia, porque Dios entendió y sabe y conoce de antemano que el hombre era incapaz de poder cumplir toda la ley de Dios, y por eso Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley para que mediante su cumplimiento en su cuerpo nosotros también podamos ser justificados mediante la forma en cómo Él cumplió la ley. Y entonces nunca fue mediante la ley justificado, sino mediante la fe que colocamos en Jesús, que sí cumplió la ley. Pero si tú quieres guardar la ley, bueno, tienes que guardar toda la ley, 605, 630 mandamientos, si quieres. Pero no estás obligado a cumplir toda la ley. No podemos nosotros perder nuestra salvación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros para siempre. Es posible, sí, que el creyente pueda desligarse de Jesús, pensando mantener su salvación por obras. Cuando el hombre busca otra forma de vivir que no es realmente en el Evangelio, mediante lo que dice la palabra, entonces nos desligamos de Jesús. Y eso es lo que Pablo aquí está diciendo en el versículo 4 de Gálatas capítulo 5. Lo dice. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Tú quieres justificarte por las obras de la ley? Bueno, te has desligado de Cristo, porque en Cristo jamás la justificación fue por medio de la ley, sino que fue por medio de la fe. Entonces estás siguiendo a otro evangelio. Y una vez más, el predicador puede parecer y lucir y aparentar ser igual a todos, pero tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener discernimiento, sabiduría, para realmente escuchar el mensaje e identificar si es de otra fuente, si es otro evangelio, si es otro mensaje, si es otra esencia. Porque mira, ¿dónde está realmente el poder del pecado? Romanos 7 dice que el poder del pecado está en la ley. Si tú alimentas a la gente con la ley, con mandamientos, con cosas que tienen que cumplir, va a terminar en un desastre. ¿Por qué? Porque la ley que tú les enseñas, les muestras y les predicas y les pides y obligas a que guarden, lo único que va a producir en ellos es que su carne se alimente mucho más de esa ley y pequen. Y eso es lo que dice en el versículo 7, Gálatas 5. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad y para seguir otro evangelio?
¿Quién los estorbó? Ustedes corrían bien, tenían fe, escuchaban y tenían fe, eran llenos del Espíritu y caminaban por eso, pero ¿quién los obstruyó para realmente no obedecer a la verdad? Versículo 13 dice, pero vosotros, hermanos, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice ahí, no uses la libertad para ocasión de la carne. ¿Sabes por qué? Porque la carne es mi enemigo y la carne en el momento en que yo le dé espacio va a querer destruirme. Mi carne va a querer destruirme porque es mi enemigo. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada vimos esto, ¿no? La diferencia, ¿no? Andad en el Espíritu, donde eso era una orden de parte de Dios. Es una orden, está en imperativo. Es algo que sí o sí tenemos que hacer, andar en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne es el resultado de andar en el Espíritu. Pero entonces, ¿cómo no satisfago mi carne? Andando en el Espíritu, andando por fe, recibiendo la palabra de Dios, y aumentando mi fe, aumentando mi capacidad y siendo guiado, lleno y andar en el Espíritu, en el camino y pensando, como dice en Romanos 8:5, que también lo vimos la semana pasada, o la semana antepasada, ya me perdí exactamente cuál de todos fue, pero tenemos, por si se nos olvidó, Efesios 5:18. Dice, sed lleno. Gálatas 5:16. Dice, andad. Y Romanos 8, versículo 5 dice, pensando. ¿Y cómo hago todas estas cosas? Ser lleno, andar y pensando son mediante el Espíritu Santo. Por eso es que entonces tú ahora puedes andar en el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos de tu carne porque estás en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu tú necesitas andar por fe. Y para tener fe necesitas recibir la palabra de Dios. Y para recibir la palabra de Dios necesitas haber nacido de nuevo. Y entonces se cumple todo ese proceso. ¿Y cómo puedo identificar cuando alguien trae un mensaje que no es el mismo? Que parece, que tiene la apariencia, que luce, que se ve igual. Bueno, mediante el discernimiento espiritual que trae la palabra de Dios. Así de simple, ya está. El poder del pecado, una vez más, está en la ley. Y el hombre religioso, enseñando mandamientos y enseñando la ley y enseñando a guardar las cosas, lo único que está haciendo es apelando y direccionando todo contra mi carne. Y cuando todo eso llega a mi carne se energiza y entonces voy a hacer lo contrario. Por eso Pablo dice, el bien que quiero no lo hago, pero lo malo, lo que sé que no debo hacer, que no debo decir, que no debo andar, que a donde no tengo que ir, eso termino haciendo porque la carne el pecado toma ocasión de la ley, dice Pablo en Romanos capítulo 7. Pero ¿qué es lo que realmente afecta a mi vida? No es mi carne. Mi carne me destruye, pero lo que afecta a mi vida y lo que afecta en mi forma de pensar es el Espíritu. Y es por eso que necesito yo recibir del Espíritu, ser lleno del Espíritu, andar en el Espíritu, pensar las cosas del Espíritu, y entonces eso va a hacer que yo en mi nuevo hombre pueda andar y no voy a satisfacer los deseos de la carne. Ya para ir terminando, 2 Corintios 3:5.
que dice, Segunda de Corintios 3, versículo 5. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Dios nos ha hecho a nosotros ministros competentes, versículo 6, en el cual dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir? Que hay un ministerio de la ley o de la letra y hay un ministerio del espíritu. Y entonces ese ministerio de la letra es básicamente el antiguo pacto. ¿Y cuál es ese antiguo pacto? La ley. Pero ahora dice que hemos sido hechos ministros competentes del nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Bueno, es el ministerio del Espíritu Santo. ¿Que dónde está fundamentado y basado? En el Espíritu. Ya está. Ese es. Hay un nuevo pacto y el nuevo pacto que tenemos ahora está basado en el Espíritu. Y este nuevo pacto no es nuevo simplemente porque apareció después del otro. Es nuevo porque en su naturaleza, su esencia y su carácter es nuevo. A eso se refiere. No es cronológicamente nuevo por eso, sino que su esencia y su naturaleza es nuevo. Mira, te pongo un ejemplo. David era de la tribu de Judá. Pero David entró al templo, al tabernáculo. ¿Cómo pudo David entrar al tabernáculo si él no era levita para presentar y para estar dentro del templo? ¿Qué hizo Dios? Lo permitió entrar. David comió los panes de la proposición que eran solamente reservados para los sacerdotes. Dios le permitió que comiera. David se puso la ropa de los levitas y dice que estuvo danzando delante del arca en la presencia de Dios. Pero David no era de la tribu para hacer ese tipo de cosas, pero Dios se lo permitió. ¿Qué estaba haciendo David? David era un creyente del Nuevo Testamento, era un creyente del Nuevo Pacto. David era un creyente del ministerio del Espíritu. Por eso es que en el capítulo 32, o en el Salmo 32, ¿qué es lo que dice David acerca del hombre o de Dios? Bienaventurado, dice el varón, a quien Dios no inculpa o imputa pecado. ¿Cómo pudo David escribir eso? Bueno, porque el ministerio que tenía él, que recibió de parte de Dios, era un ministerio basado en el Espíritu. No de la letra, sino del Espíritu. Y en 2 de Corintios, volvemos, capítulo 3, versículo 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y entonces en el capítulo 4, en el versículo 1, se entiende que diga, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. ¿Cuál ministerio tenemos? El ministerio del Espíritu, el del nuevo pacto. Según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos.
No desmayamos no porque seamos fuertes, no desmayamos porque hacemos bien las obras, no desmayamos porque intentamos lo mejor que podemos, no desmayamos porque está puesta nuestra fe en Jesús, quien lo hizo todo, y en Juan 19:30 Él dijo, consumado es, y entonces no hay nada más que hacer sino creer. Tomar lo que Él hizo y ponerlo en mi corazón y hacerlo mío, hacerlo personal. Es algo íntimo entre Él y yo, y es por fe y no es por obras. Y este ministerio no se trata en cumplir, hacer, no hacer, ir o no ir, decir o no decir, sino que se trata en vivir por medio del Espíritu. Y entonces, como resultado, por el Espíritu, mediante la fe, yo no satisfago realmente las obras de la ley, ni los deseos de mi carne. Y mira, es fácil, nosotros podemos hablar muchas veces y hablamos con otros creyentes y podemos nosotros tener ese discernimiento de entender realmente de que el mensaje muchas veces no es el mismo. Sí, luce, parece, se ve igual, pero el mensaje o la esencia no es igual. Nosotros tenemos espíritu, tenemos el espíritu en nosotros para poder discernir cuando el mensaje y la esencia no es el correcto. ¿Y cuáles son esos mensajes que Pablo menciona que son otro evangelio? Bueno, la autojustificación del hombre es otro evangelio, no es el evangelio de Dios. Es, como vimos, hétero, distinto. Diferente esencia, diferente fuente, diferente mensaje. ¿Qué otra más? Santificación mediante las obras. Hay gente que dice que es santa por lo que hace y por lo que no hace. Obviamente, la Biblia dice que nosotros necesitamos ser santos como Él es santo. Pero te digo algo, la única forma en que tú eres santo no es porque haces o porque dejas de hacer. Tú eres santo porque has sido sellado con el Espíritu Santo, Efesios 1:13, y porque has recibido de Dios mismo, segunda de Pedro capítulo 1, mediante su divino poder, la naturaleza divina que es entonces su Espíritu, el cual a ti te hace santo y te santifica. Y Cristo Jesús para nosotros es nuestra santificación, justificación, redención y glorificación. Esa es la santificación en la cual vivimos. Pero toda cosa fuera de la santificación que recibimos de parte de Dios mediante su palabra por el Espíritu es otro evangelio. El hecho de guardar la salvación, otro evangelio. El hecho de perder la salvación, otro evangelio. Y tal vez puede que estés de acuerdo conmigo, puede que no. Bueno, es algo entre tú y Dios. Yo estoy consciente de lo que yo creo, de la convicción que Dios me ha dado por el Espíritu, por medio de su palabra. Entonces estoy consciente de que lo que estoy diciendo a mucha gente no le gusta. Está bien, no pasa nada. Otro ministerio, u otra esencia, tal vez. Otro mensaje. Pablo discernió cuál era el mensaje o el otro evangelio que se había introducido en la iglesia de Galacia. Pablo simplemente no dijo, ok, vamos a hacer pito, vamos a hacer problema con los de Galacia, no, sino que Pablo pudo identificar mediante el hablar, el escuchar, el recibir cartas, el recibir reportes de que algo no estaba bien, y él automáticamente lidió con esa cosa y lo hizo mediante la palabra de Dios, mostrando cómo es que realmente no hay otro evangelio, no hay algo que se parece pero que no es de la misma fuente. No hay algo como que es lo mismo, no. O es de la misma fuente o no es de la misma fuente. Para terminar ahora sí, Gálatas capítulo 2. Con esto terminamos. Gálatas capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Y entonces, no se trata realmente de la apariencia. Ellos quieren reducirnos a esclavitud. El otro evangelio quiere
reducirnos a esclavitud, quiere que estemos nosotros sometidos a la esclavitud del pecado, de la ley, de los mandamientos, de las reglas, pero nosotros hemos sido libres. Dice, tenemos libertad en Cristo. Y ellos quieren reducirnos y vienen y espían y nos miran y nos ven y nos juzgan y nos condenan por la libertad que tenemos. Pero no se trata de la apariencia, porque ellos están aparentando ser igual que nosotros, pero en su corazón, en su esencia es otro. Entonces, la apariencia exterior no es lo todo, sino es realmente el mensaje y la esencia que está en el interior. Versículo 5. A los cuales dice, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo dice, discernimos nosotros lo que sucedió con ellos y cuál era su mensaje, su otro evangelio, algo que es distinto a lo que Dios ha dicho. Y no accedimos a someternos. Discernimos el legalismo, discernimos la pérdida de salvación, discernimos ese otro mensaje y no nos sometemos. No dejamos que nos reduzcan a esclavitud. Y entonces tengo que tener cuidado de cómo escucho y de lo que escucho y de lo que recibo. Y ahí es donde entra el discernimiento espiritual, que como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, la única forma en que yo puedo tener discernimiento espiritual es mediante el Espíritu, el andar, el ser lleno y el pensar con el Espíritu en todo momento, andando por fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos, Dios, por este tiempo, tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos. Gracias por darnos, Señor, un evangelio que no hay, Señor, otro igual. No existe otro evangelio, Señor, de tu mismo corazón, Señor, que tenga lo mismo. No hay, Señor. Todo otro evangelio, Señor, trae esclavitud, trae muerte, Señor. Pero tu evangelio, Señor, ha traído vida y ha traído libertad a nosotros, Señor. Es gracia, Señor, no es ley. Es espíritu, Señor, no es la letra, Señor, que nos acusa, Dios. Gracias te damos porque ese nuevo pacto en el cual tú nos has afirmado, Señor, es el pacto que tú firmaste con tu sangre, Señor, el cual tú derramaste, Señor, por nosotros y lo hiciste por amor, Señor. Y tu sangre, Señor, no fue cualquier precio, Señor, sino que fue el precio más alto dado y pagado, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias te damos porque somos tu iglesia, Señor, por la fe que hemos puesto en ti, Señor. Y enséñanos y ayúdanos y guarda, Señor, estas palabras en nuestro corazón y que podamos nosotros en todo momento, Dios, estar aquí, Señor, para recibir de ti, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Hermanos, les recuerdo que el día de mañana tendremos nuestra clase de los evangelios a las 2 de la tarde en la iglesia, así que los esperamos ahí. Realmente es bueno que estamos estudiando los evangelios. Estaremos viendo mañana cosas interesantísimas, así que si no te lo quieres perder, 2 de la tarde en la iglesia tendremos nuestra clase de los evangelios. El día domingo tendremos nuestro culto principal a las 10 de la mañana, como siempre. Y el próximo día sábado, después de la clase, a las 5 de la tarde, tendremos una cena de acción de gracias, así que estás invitado para que puedas asistir. Si tú puedes llevar ya sea arroz o ensalada o papas, ya sea ensalada de papas o puré de papas o la forma en como tú quieres llevar la papa o algún postre, por favor haznoslo saber. No es obligatorio, pero si puedes traer y puedes ayudar a que todos compartamos algo, perfecto. Esto va a ser el 29 de noviembre, ¿okay? En la iglesia a las 5 de la tarde. Así que los esperamos a cada uno de ustedes. Y gracias por estar aquí. Perdonen el problema técnico que hubo, pero lo pudimos resolver y estamos nuevamente aquí. Así que hermanos, gracias a todos. Gracias a nuestra hermana Yadira, a nuestra hermana Chelita, nuestra hermana Isabelita, nuestra hermana Alexandra y a nuestro hermano Rafael Marín también, que han estado conectados y escribiendo, y a los demás también saludos, bendiciones. Gracias por estar aquí
y por no perderse la clase realmente, que es buena. Así que gracias damos a Dios, en su nombre, Señor Jesús, oramos y decimos amén y amén y amén. Bendiciones, mis queridos hermanos, hasta luego.